por los monarcas de la dinastía de los Borbones. Borbones eran franceses que estaban dirigiendo lo que era la corona española. Felipe V, Felipe VI y especialmente Carlos III durante el siglo XVIII en materias económicas, políticas y administrativas aplicadas en el territorio español y en todo lo que eran las posesiones de España en América y las Filipinas. Las reformas borbónicas, pues en el aspecto político, aumentar el control de España sobre las colonias, en lo económico, aumentar la productividad económica, disminuir el control monopólico, social, restarle poder, especialmente a lo que eran los criollos en aquel entonces, que eran los que dominaban, tenían el control del comercio, especialmente en América. Permítame un momentito. Estas reformas de la dinastía borbónica estaban inspiradas en la periodo de la Ilustración. Se recuerda que durante la época de la independencia, uno de los elementos más importantes ideológicos fue la Ilustración, el uso especialmente de la razón y despojarse especialmente de la influencia de la Iglesia Católica en aquel entonces. En 1760 y 1808 se fueron implementando cambios en materia fiscal, en la producción de bienes, en el ámbito de comercio y en cuestiones de carácter militar. Estos cambios procuraban aumentar especialmente la recaudación impositiva en beneficio de la corona y reducir el poder de las élites locales, especialmente los criollos, y aumentar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. Estas reformas, de alguna manera, lo que implementaron, se recuerdan, fue también lo que era el contrabando y la insatisfacción por parte de las élites populares con la imposición de nuevos impuestos que se dieron en aquel entonces. Las reformas se intentaron redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio de España. La tributación aumentó en casi todos los estancos que se dieron en aquel entonces, especialmente de tabaco, de pólvora, de naipes, etcétera, de controlados especialmente por los grupos dominantes de los criollos. Esos estancos pues eran, digamos, como instituciones de monopolio por parte de un Estado en la producción, distribución, importación, de venta en un momento determinado. Y se le designaba como estancos. Aplica, digamos, esencialmente a lugares donde se distribuía especialmente determinados artículos de primera, o establecimientos donde se venden productos, digamos, estancados, y en particular en la actualidad como el tabaco. Las reformas intentaron la relación entre España y sus colonias. La tributación aumentó, el éxito de las reformas fue limitado, es decir, estos tipos de reformas que se implementaron de alguna manera no tuvieron tanto auge en toda América, ¿va? En algunos lugares se dio de una forma mucho más acelerada y en otros casi no cambió, por lo menos en Guatemala. Las élites criollas eran muy poderosas comercialmente y de alguna manera incitaron a la población en general a manifestar su descontento, y lo que hicieron fue dejar sin efecto estas medidas, especialmente en la ciudad de Guatemala, para evitar un alzamiento mucho más fuerte, ¿va?
La implantación de las intendencias. La monarquía española, con el establecimiento del sistema de intendencias, se propuso uniformar, quiere decir que todas fueran iguales las unidades territoriales en toda América, y terminar con la multiplicidad de regímenes y prerrogativas de los reinos y provincias que formaban España y procurar un régimen similar para el conjunto del territorio. El intendente era en aquellos tiempos el representante del monarca en las divisiones territoriales francesas en el antiguo régimen, cuya misión primordial era fomentar el desarrollo económico de estas con atribuciones de justicia, policía y hacienda. Los intendentes nombrados por la corona española tenían funciones de hacienda, justicia, guerra y policía. Recuérdense que todos los funcionarios nombrados por la corona española eran españoles. Estas atribuciones cercenaron en gran parte la autonomía, por ejemplo, de los cabildos, a causa de la fiscalización en materia de propios arbitrios, es decir, de la vida financiera de los cabildos. Lo que se intentó fue liberar el comercio en Guatemala con la implantación de las famosas intendencias. Y aquí, pues, las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles en el siglo XVIII y se aplicaron en todas las colonias bajo el dominio especialmente de la corona española. Buscaban mantener el control sobre las colonias americanas. La corona obtenía recursos por medio de la explotación. Se acentuaron las prohibiciones para los criollos y no podían participar en mandos políticos o eclesiásticos, ¿verdad? Se recuerdan que los criollos tenían un poder político limitado, subordinado especialmente a lo que eran los españoles. Las reformas borbónicas crearon un gran enojo en las personas como los indios, porque las reformas borbónicas marcaron más la desigualdad social, y además los criollos se enojaron porque los peninsulares estaban tomando sus puestos, o sea, los desplazaron en ese momento. O sea que el propósito principal, especialmente de las reformas borbónicas y el establecimiento de las intendencias, era tomar el control de los diferentes territorios establecidos en América, y esto le ayudaría especialmente a mejorar la fiscalización de los diferentes productos que se importaban y exportaban, especialmente porque España siempre quería obtener los mayores dividendos en todo caso. Estos eran agentes centrales y tenían importantes competencias como la justicia y la de gobernar, entre otras. En la Nueva España, como parte del Imperio Español, se implantó el sistema de intendencias con la pretensión de uniformar el ejercicio de gobierno, administración territorial, propósito inacabado, porque fue un modelo para definir y delimitar territorios, posteriormente provincias y lo que eran estados. En 1765, durante el reinado especialmente de Carlos III, se implementó o autoriza al oidor de la Audiencia de Guatemala establecer estancos. El estanco colonial evolucionó gradualmente desde un sistema de arriendo por remate hasta el monopolio de la producción y distribución mediante fábricas y estancos manejados en su totalidad por la administración colonial de tabaco, reorganizar la pólvora, naipes, nieve, tabaco, patio de gallos, bebidas embriagantes, chicha, pólvora, azogue o mercurio, sal, papel sellado, acuñación de moneda, entre otros. Estos eran arrendados por la nobleza criolla, a excepción del aguardiente, controlado especialmente por el Cabildo de Guatemala, y las medidas tenían como por objeto arrebatar de las manos de los ricos comerciantes guatemaltecos el monopolio que sobre los estancos poseían, reivindicar su control con el objeto de estimular bajo la igualdad de condiciones de todos los comerciantes del reino la libre concurrencia, fiscalizar directamente la tributación producida por la actividad comercial con el fin de incrementar las exigencias tributarias a algunas actividades,
Y esto dio como resultado inconformidad y a producirse desórdenes públicos, siempre manejados por el sector, digamos, de los criollos. O sea, se veían afectados sus intereses económicos y al final se tuvo que ceder, digamos, por lo menos en Guatemala, la no aplicación de estas reformas de carácter borbónica, especialmente para evitar el levantamiento, digamos, manipulado para la población en general. La implantación de las intendencias era limitar el poder de algunos sectores como subdelegados, alcaldes ordinarios. Dentro de eso podemos mencionar incluso los corregidores, los alcaldes ordinarios, que de alguna manera se habían aprovechado de ese puesto para enriquecerse en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y había muchas quejas en contra de estos personajes que representaban estas instituciones por la vehemencia con que querían obtener las mayores ganancias en el menor tiempo posible. La intendencia, pues los propósitos del intendente nombrado en las diferentes circunscripciones territoriales de América era cuidar, obviamente, los intereses de la corona. Su aplicación fue desigual en América. Hubo regiones donde su aplicación fue total y otras de carácter parcial, como por ejemplo Guatemala. Y se daba especialmente en provincias que se encontraban supeditadas, comerciantes a quienes en la capital controlaban lo que era el intercambio de carácter mercantil. Con la implementación, primero se buscaba centralizar, uniformar, racionalizar y mejorar el gobierno de la monarquía española. Segundo, eliminar el sistema de alcaldías mayores, corregimientos y sustituir los funcionarios respectivos por subdelegados de intendentes, obviamente pagados por la corona. Y tercero, la eliminación de venta de cargos. Yo no creo que solo fueran de corregidores y alcaldes mayores. Me imagino que tuvieron que haber algunos otros puestos que algunos de funcionarios, especialmente que tenían o ejercían mucho poder dentro de la población, y fueron sustituidos especialmente por un subdelegado de intendente, ¿verdad? Y recibían casi el 5% de los tributos recaudados en el distrito. Estos intendentes me imagino que deben de haber sido muy fiscalizadores, porque también del porcentaje que ingresaba también les correspondía el 5%. A pesar de haber impuesto un sinnúmero de impuestos, el control de precios y haber implantado el régimen de intendencias, no logró romper lo que era el monopolio en Guatemala. Se hicieron otros intentos en el mismo sentido de romper el monopolio comercial, pero por lo menos en Guatemala no se dio, más sí en otros países, especialmente de Centroamérica, ¿verdad? Y aquí, después de la independencia que habíamos visto la última vez, viene un elemento muy importante que se va dentro del ámbito histórico guatemalteco, como lo va a hacer el famoso federalismo. La República Federal de Centroamérica fue una confederación compuesta por los 5 naciones: Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Después del 15 de septiembre prevaleció, digamos, una situación muy peculiar, una independencia provisional precaria. Digamos, se recuerda que habíamos hablado especialmente que de alguna manera Vicente Pirisola, que era el que comandaba el ejército mexicano en Guatemala, y las tropas mexicanas invasoras, un régimen político realmente indefinido y un divisionismo interno que producía prácticamente un caos, ¿no? Ustedes, entre conservadores, liberales y los demás países del área. Entonces, esta República Federal Centroamericana fue una confederación que surgió de la Asamblea Constituyente
de las Provincias Unidas de América el 22 de noviembre de 1824, a través de la Constitución de la República Centroamericana. Su capital fue Ciudad de Guatemala hasta 1834. Después pasó a Salvador, en el municipio, digamos, de Sonsonate, por un breve periodo. Por último, a Salvador, de 1834 a 1839. Sin embargo, solo el Poder Ejecutivo fue el que se trasladó, mientras que el Poder Legislativo y Judicial siempre mantuvieron su estadía en la ciudad de Guatemala. Esta federación estuvo conformada por Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá fue parte de Colombia y Belice, era una colonia británica. Ya en aquellos tiempos ya se desligaba totalmente de Guatemala por un momento determinado. La federación hubo en 1838, hubo en Guatemala ciertos intentos de algunas provincias del estado de Guatemala por desligarse de la ciudad capital y conformar un sexto estado. Este sexto estado se llama Estado de los Altos, especialmente liderado por lo que es Quetzaltenango. Con su sede iba a estar en la ciudad de Quetzaltenango, territorio del occidente, como Huehuetenango, Quiché, Retauleu, Sololá y parte de lo que era Soconusco querían conformar el sexto estado, pero sus intentos de establecerse no se dieron, pues, porque el gobierno de Carrera los derrotó 2 veces. Después de la separación de Guatemala de la corona española, surgió la idea de anexar las provincias centroamericanas al primer imperio mexicano. En ese entonces era el que dirigía México en aquel entonces, era el emperador Iturbide. Y el general o coronel mexicano que llegó a Guatemala con sus tropas era Vicente Pilisola. Esta corriente ideológica empezó en las familias pudientes del país en un intento de formar una nueva nobleza americana. El entonces presidente del Consejo Regencia del Primer Imperio Mexicano presentó una invitación al jefe político superior de Guatemala, Gavino Gainza, para convencerlo sobre los beneficios de la anexión. Como modo de presión alegó que Chiapas antes era parte de la provincia de Guatemala, pero ya no va. Ya se habían unido al Imperio Mexicano. En todo el territorio centroamericano se hicieron consultas populares respecto a la anexión. La mayoría la encontró favorable, más México creo que fue el que se opuso rotundamente a esto. El 5 de enero de 1822, Centroamérica pasó a ser parte del Imperio Mexicano. El único de los actuales países de Centroamérica en oponerse a la anexión fue El Salvador, del cual se opuso en un movimiento armado. Ante este acto de subordinación, Agustín de Iturbide relevó el cargo político a Gavino Gainza y se le entregó a Vicente Pilisola para que éste actuara de una manera armamentista en contra de Salvador. Afortunadamente, digamos, Salvador se opuso, y en la lucha que tenían acompañado de parte del ejército guatemalteco en México es destituido como emperador Iturbide, y las tropas mexicanas regresan de Salvador a Guatemala, pero permanecen especialmente en Guatemala. El problema de acá es que Vicente Pilisola mantenía las tropas y mantenía el control en la ciudad de Guatemala, a pesar de que ya no había razón de que estuvieran en este territorio, porque el emperador Iturbide ya había dejado de gobernar México. Ellos permanecieron en el territorio y como jefe político superior. Era una situación irregular, y Vicente Pilisola tuvo, digamos, un poder político más o menos a medias,
Solo comenzó a cambiar, digamos, cuando la Asamblea, después de muchas indecisiones, resolvió que la división mexicana saliera del país sin pérdida de tiempo. Ello, sin embargo, no se cumplió hasta que así lo decidió el propio gobierno del vecino país, y solo después que se cancelaron los sueldos y gastos de la división protectora. Fue hasta en agosto que Vicente Pelisola salió de la ciudad de Guatemala, donde pese a la oposición suya y de otras personas, varios oficiales y elementos de su tropa resolvieron quedarse, más bien por intereses comerciales que de otro tipo. Y Vicente Pelisola pues se estableció en lo que era Chiapas, ¿verdad?, donde ejerció una influencia para asegurar la unión de ese territorio a México y no a Centroamérica, ¿verdad? Entonces, las consecuencias que tuvo para Guatemala, digamos, haberse anexado a México, se produjo una bancarrota en las finanzas del país por el pago de tropa, la manutención de las mismas, y me imagino que de alguna manera muchos abusos por parte de este gobierno, especialmente mexicano, que se establecía en ese entonces. O sea, los mexicanos ejercían mucho control, especialmente por el hecho de que de alguna manera como le dijera yo, era un grupo bastante poderoso. A ustedes, Guatemala no hubiese podido luchar contra este ejército mexicano, porque en Guatemala, pues casi durante esta época colonial y por muchos años, era muy limitado en cuestiones de armamento y en algunos casos de la conformación de tropas. Algunos andaban todos harapientos, algunos eran descalzos, ¿verdad ustedes? Entonces, el primero, consecuencias para el país, la bancarrota, ¿verdad? Se pueden imaginar la manutención de todo el ejército mexicano que había, y las arcas eran muy pobres, ¿verdad? Segundo, un resentimiento por parte de El Salvador en contra de Guatemala por haber participado junto con México en dicha actividad, y que dará en el futuro conflictos entre El Salvador y Guatemala. Tercero, se perdió la provincia de Chiapas para siempre, para Centroamérica, aunque no deseaba el uso de la puerta por parte de México. De alguna manera, a pesar de que los chapanecos deseaban continuar con Centroamérica, aquí es muy variado, ¿a ustedes? Hay diferentes versiones, hay diferentes formas de que lo establecen algunos historiadores. Uno que decían que quería que siguieran especialmente en Centroamérica. Segundo, porque de alguna manera las tropas mexicanas influyeron decisivamente. Y un tercero decía que los chapanecos decidieron voluntariamente anexarse a México porque de alguna manera la situación económica mexicana era totalmente diferente, mucho más favorable, ¿no? Cualquiera de las tres es muy valedera a ustedes, porque al final recordémonos que México actualmente es un centro de exportación de importación de muchos productos para Guatemala. Exportan muchas mercancías. Muchos guatemaltecos o cientos de guatemaltecos viajan a Tapachula, aparte de Tapachula, y los precios que obtienen son bastante significativos con respecto a Guatemala, y muchas cientos de familias han logrado salir adelante gracias al contrabando. Entonces, este era uno de los elementos más importantes que se dieron durante este contexto de lo que era el estar directamente establecido en ese entonces. La Asamblea de 1823
Consideraron por otra parte que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta, arrancada especialmente por medios viciosos e ilegales, que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos, que por estos principios la representación nacional del Estado mexicano jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla, y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín Iturbide fueron totalmente nulas. O sea, la Asamblea lo que establecía era que el pronunciamiento o las medidas acordadas por Iturbide pues no tenían ninguna validez, ¿verdad? Porque de alguna manera fueron hechas a base a presiones. Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos de nuestros continentes, que es opuesta a su voluntad, y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismos y con separación del Estado mexicano. Y la Asamblea decía: nosotros los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente que que las expresadas provincias representadas en esta Asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna. Segundo, que en consecuencia son y forman nación soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra. Que las provincias sobre dichas representadas en esta Asamblea y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo reino, se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la Constitución que ha de formarse, Provincias Unidas de Centroamérica. Esta Asamblea, aprobaron las bases de la Constitución Federal, en las cuales se establecía que la forma de gobierno sería la republicana representativa federal, y se indicaba en lo sucesivo el nombre de la nación serían de Estados Federados de Centroamérica. Entre las principales innovaciones de la Constitución de 1824 cabe destacar su tratamiento de los derechos humanos, en el cual se destacan, entre otros aspectos, la abolición de la esclavitud. Por lo menos Guatemala abolió la esclavitud antes que los Estados Unidos. La consagración del derecho de asilo, las limitaciones de la pena capital, el establecimiento del jurado y la supresión de los fueros. Se restringían considerablemente las facultades gubernamentales para limitar los derechos civiles y políticos, e incluso en casos de grave amenaza o ataques del orden público, lo cual habría de ser un grave obstáculo para las autoridades. Se define como República Federal 5 estados sujetos a la Constitución Federal, gobernada por un presidente y un vicepresidente. Al propio tiempo, cada estado tendría un jefe y de un vicejefe propio. También se estableció la ciudadanía a los 18 años. También se dio el emblema de la bandera azul y blanco a ustedes. El lema de la naciente república fue Unión, Dios y Libertad. La federación o la situación física, económica, social y política. De economía, finanzas casi nulas para ustedes. Veníamos de un conflicto, de una independencia donde 200 pesos habían en las arcas, y veníamos de una bancarrota, especialmente por el establecimiento de las tropas mexicanas en este territorio. Entonces, al conformar de esta, pues las finanzas casi nulas, no existía sistema tributario. Lo que existía en las finanzas
después de la independencia eran 60 pesos, yo le aumenté a 200 para que quedemos en más, ¿verdad? Ustedes posiblemente el gobierno español no le puso demasiado interés por eso a la independencia. El principal producto de exportación, el añil, desplazado como principal producto de exportación, puertos y carreteras en muy mal estado. Ustedes, en el puerto San José se inauguró hasta 1870 bajo el gobierno del mariscal Vicente Serna. Antes de eso, el descargar de las mercancías era una labor difícil y riesgosa y lejos de la playa, ¿verdad? En la parte social se hablaban 24 lenguas. El número de grupos étnicos en Nicaragua estaban únicamente los mosquitos o los misquitos, como se les denomina. Descendientes de españoles era una minoría establecidas en algunas ciudades y un número cada vez más de mestizos, y por lo demás estaba poblado. En 1830 la población era de 600,000 habitantes, se refiere especialmente a las Provincias Unidas en su totalidad, en general eran 1.500.000 habitantes, ¿verdad? Político después del 1 de julio de 1823, que realmente pensaría yo que esa fecha es muy significativa, porque es cuando se decreta por la Asamblea Nacional que no se tiene ninguna injerencia, especialmente por el gobierno español y tanto mexicano. Cada quien, algunos como yo, pensamos que el 1 de julio de 1823 se debería de proclamar la independencia también, ¿va? Entonces, desde el 1 de julio de 1823 hasta la República General en noviembre de 1824, gobernaron momentáneamente varios triunviratos. Estos, incluso ya en aquel entonces, de alguna manera, incluso hasta se manejaban intentos de golpe de Estado. Por ejemplo, en estos triunviratos, de alguna manera se extienden en los siglos XIX y siglo XX. En septiembre, cuando se preparaba la conmemoración de apenas el segundo aniversario de independencia, el capitán de granaderos Rafael Ariza destituyó al comandante de dicho batallón, asumió el cargo y se adjudicó el grado de brigadier y prácticamente asaltó el poder político que ejercía el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El primer triunvirato que se formó en aquel entonces estaba formado por Manuel José Arce, que iba a ser también el primer presidente de la Federación Centroamericana, don Pedro Molina, también se recuerdan, un ferviente partidario de la independencia de forma acelerada, y Juan Vicente Villacorta. No todos aceptaron, sino que fue al final Antonio Rivera Cabezas que aceptó en lugar de Juan Vicente Villacorta. El primer presidente de la República Federal va a ser Manuel José Arce, liberal salvadoreño, y vicepresidente Mario Beltranena, conservador. Esto generó discrepancias entre los liberales. La jefatura y vicejefatura, por lo menos en Guatemala, iban a ser Juan Barrundia y Cirilo Flores. Desafortunadamente para don Cirilo Flores, más adelante pues va a ser asesinado de una forma violenta por algunos enardecidos pobladores que lo sacaron de una iglesia. Ustedes, acontecimientos políticos hicieron que la estabilidad se perdiera en Guatemala. En algún momento también este vicepresidente Parrundia fue detenido. Los liberales, por ejemplo, lo que no aceptaban era, digamos, que estuviera de vicepresidente, y un conservador, liberal y conservador, iba a traer propiamente sus discrepancias. Estos dos miembros, Juan Barrundia y Cirilo Flores, pues pertenecían a los liberales, ¿verdad?
Acontecimientos políticos hicieron que la estabilidad se perdiera en Guatemala. La detención de Barrundia por conspirar con otros personajes hicieron que el vicejefe de Estado de Guatemala, Cirilo Flores, asumiera la jefatura el 6 de septiembre y, declarándose en rebeldía, se marchó hacia Quetzaltenango, en donde por un incidente fortuito con unos frailes por unas monturas es asesinado por parte del pueblo quetzalteco, siendo asesinado en la iglesia a pesar de la intervención del sacerdote encargado de la iglesia catedral, y su apellido lo lleva a un municipio especialmente de Petén. Acá debemos de considerar que aquí empieza la pugna entre conservadores y liberales por mucho tiempo, hasta incluso en la actualidad, solo que ahora hay algunos que se declaran a la mitad de cambio, valores o cualquier otra, su tendencia es derecha o izquierda. El segundo vicepresidente de la Federación Centroamericana va a ser Francisco Morazán. Previamente habían existido conflictos entre Arce, había disuelto el Congreso Federal en 1826 y en Salvador y Honduras iniciaron una lucha armada contra Guatemala. Morazán, hondureño de nacimiento, fue un caudillo en su país, especialmente en las luchas contra Guatemala. Morazán todavía intentó la reelección, ¿va ustedes? A Guatemala, cuando ocupó Guatemala Francisco Morazán, prácticamente la saqueó, ¿va ustedes? Todavía había, creo que en el siglo pasado, había un pequeño monumento de Francisco Morazán, el cual fue quitado a ustedes porque para Guatemala no representaba un personaje agradable, sino que al contrario había saqueado Guatemala después de haber firmado una capitulación, un contrato donde iba a respetar la vida de los soldados y iba a respetar los bienes. Con ayuda de mercenarios y franceses y un ejército se conformó el llamado Ejército Protector de la Ley, con Francisco Morazán, y derrota al presidente Arce y a las fuerzas federales y sitia la ciudad de Guatemala. Era lo que les decía, firman una capitulación en el cual consta de un acuerdo en que se respetará la vida de los guatemaltecos, soldados y propiedades de los mismos. De ese modo, digamos, Morazán ocupó Guatemala el 13 de abril de 1829. Sin embargo, no respetó el acuerdo o capitulación y practicó todo tipo de abusos y saqueos del país. La iglesia fue una de las más afectadas, expulsión de las órdenes religiosas, desterró al arzobispo Ramón Casaus, confiscó más de 2,000 fusiles, devolución de 2 años de sueldos devengados por los diputados del Congreso, vendió la propiedad privada, o sea que hizo micos y pericos para usted. Sigue siendo en la actualidad motivo de discusión algunas figuras arquitectónicas que fueron quitadas en algunos parques de Guatemala, así como el nombre de algún parque de la zona 2. Ya se me olvidó, el Parque Jocotenango se llama hoy, hay una zona 2 por ahí por el Ministerio de Educación. Y aquí vamos a ver otro personaje, especialmente muy significativo, aunque a algunos no les solo con oír el nombre, luego lo asocian a lo que es la Universidad de Mariano Galvez, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El doctor Mariano Galvez se hizo 1831 a 1838. En 1835 termina su primer periodo. Importante reforma durante su administración. Procede de una familia más o menos acomodada, bastante acomodada. Sin embargo, digamos, él fue un niño expósito que se ha abandonado. Lo dejaron en la casa de una señora, Gertrudis Galvez, que fue la que lo adoptó con su esposo.
Se dice que fue hijo de un doctor mexicano de apellido Rayón, que nunca lo reconoció, ¿va? De una madre, me imagino, en aquel entonces de haber sido tal vez una muchacha de oficios domésticos. Y doña Gertrudis, pues, le dio estudios en aquel entonces, estudiar en San José de los Infantes, pues era solo la gente de clase alta. Se graduó de abogado y notario en Guatemala. Y de alguna manera, dentro de su formación académica, se graduó de bachiller en filosofía, estudió derecho real, derecho romano, derecho canónico, obtuvo los grados universitarios en bachiller en derecho civil, derecho canónico, sirvió la cátedra de filosofía en la Universidad de San Carlos, se graduó de doctor en ambos derechos, por eso es que es el doctor Mariano Gálvez, pero no era doctor en medicina, sino un doctor en derecho canónico. Era una persona bastante estudiosa. Algunos consideran que posiblemente no nació muy apresurado. Las reformas que implementó en Guatemala no eran para ese momento, pero era una visión muy progresista. Ustedes, su actuación política la hizo desde joven, sirvió en cargos importantes como ayuntamiento, fue diputaciones en la Constituyente de 1823, así como en la Asamblea General, que declaró la verdadera independencia y creó la república llamada Provincias Unidas de Centroamérica, entre otros. Redactó las bases de la Constitución de 1824. Fue presidente de la Asamblea en 1825, secretario general del Gobierno del Estado en 1829. Ocupó el cargo político como jefe de Estado el 28 de agosto de 1831. El doctor Mariano Gálvez despertó encontradas pasiones y fue objeto de los juicios más dispares provenientes de los dos bandos que mantuvieron una fuerte pugna, principalmente en la etapa republicana, que eran los conservadores y liberales. Algunos exaltaron sus méritos y sus aciertos, sobre todo de la política activa. Sus adversarios, penimolos, sus errores, sus debilidades. O sea, como cualquier personaje en la política, pues tuvo sus aciertos y desaciertos. Durante esta época, digamos, uno de los elementos que se vio más afectado seriamente, o la institución más afectada, fue la iglesia. Se implementó el sistema lancasteriano secular, rompiendo con la iglesia. Se dio 3/4 partes del territorio o tierras del Estado, especialmente a ciertos ingleses, e implementó un sistema de contribución o tributo de 2 pesos persona y el impuesto de viabilidad 3 días al mes o 36 días al año de forma gratuita. Estos son sus logros para ustedes, algunos desaciertos que se tuvieron. Por lo menos en la iglesia, durante el gobierno se practicó ampliamente el liberalismo político, ideología, y por primera vez se practicó la separación de la iglesia y el Estado. Casi todas las medidas que implementó el doctor Mariano Gálvez, de alguna manera, fueron objeto de crítica y de censura por sus detractores, o sea, nosotros del otro bando. Pero es de hacer notar que su visión era bastante significativa. Incluso en la facultad, allá en la Facultad de Derecho, se premia. Yo creo que muy pocos lo han logrado. No sé si cada año lo logran. Ahí estoy un poquito desconectado de los últimos semestres. La mejor tesis se le denomina con un premio llamado doctor Mariano Gálvez, ¿verdad? Entonces, no hay que relacionar, digamos, a veces nosotros nos han inculcado negativamente, digamos, a las universidades privadas, para ustedes, pero los personajes que llevan los nombres
de estas instituciones han sido grandes personajes en la historia de Guatemala, incluyendo a Francisco Lamarroquín, ¿va ustedes? Entonces Lamarroquín, gracias al párroco, al presbítero, al arzobispo, etcétera, en aquel entonces fue que de alguna manera fue el que echó a andar en marcha la creación de la Universidad de San Carlos. Entonces todos tienen su lado positivo en cualquier aspecto. ¿Va? El sector más afectado durante el gobierno del doctor Gálvez, aparte de la iglesia, se aplicó censura a la correspondencia, se confiscaron fondos y propiedades por ser antagonista de los privilegios del Partido Conservador. Gálvez expulsó al arzobispo Ramón Casaus y Torres, que tenía una tendencia de carácter conservadora. En 1832 ordenó la supresión de los tributos a la iglesia, eliminó la gran mayoría de feriados religiosos, autorizó el matrimonio civil y legalizó el divorcio. Y hay dos curiosidades cuando se habla del doctor Mariano Gálvez. En este apartado se refiere al enclaustramiento de los religiosos y a pesar de atacar fuertemente a la iglesia, una de sus hijas fue sometida a este proceso sin que el presidente la exceptuara, ¿va? Y el segundo tenía que ver con los registros de diezmos de la iglesia, ya que se sabe que Mariano Gálvez era un fiel diezmador y dejó de serlo en el momento de tomar la presidencia, ¿va? O sea que ustedes se pueden imaginar en aquel entonces, pues dejar por un lado, digamos, a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No. Digamos, iba a traer serias consecuencias. Tocar a la iglesia en aquel entonces, en un mundo eminentemente con una visión única, era problemático. Digamos, el cura o el sacerdote en aquel entonces. No. El cura o el sacerdote en aquel entonces juega un papel importante. No sé si me entienden, en el sentido de que, digamos, el cura o el sacerdote, pues es el que nos confiesa. Más de alguna vez me confesaron a mí. Es el que bautiza, es el que celebra los matrimonios, es el que acompaña al enfermo, que da la absolución, el amigo, ¿no?, del pueblo, la mano derecha del alcalde, digamos. Y tocar los intereses de la iglesia en aquel entonces le representó al doctor Mariano Gálvez una serie de elementos de carácter negativos por parte de la población, a pesar de que no era tan malo a ustedes. No es tan malo, bajo mi punto de vista actualmente, a ustedes, no era tan malo suprimir una serie de privilegios. Hoy han hecho de la religión otro mundo diferente de carácter económico. No todos, por supuesto, algunos han hecho fortuna con esto, pero no todos, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que el que quiera ir a diferente tipo de iglesia es una situación muy particular. El que quiera dar diezmo, que dé; el que no quiera, que no dé. Cada quien tiene una forma de pensar diferente. Algunos se refieren expresamente a lo que establece la Biblia, otros que no. En fin, es una decisión de carácter particular. Pero aquí, durante este tiempo, pues los intereses de la iglesia se ven seriamente afectados. Y esto va a crear gran malestar, ¿verdad? Otro elemento que se va a dar en aquel entonces es que la educación siempre había sido influenciada o dirigida especialmente por la iglesia. Y en la educación, lógicamente, Gálvez se preocupó bastante por readecuar el sistema educativo de Guatemala. Y en 1887 se principió a ensayar el famoso sistema lancasteriano, que por aquella época era tenido como el óptimo, y equipos aventajados
que recibían el nombre de monitores. También se dieron las becas de carácter Guadalupe costeadas por el Estado y que eran especialmente para niños procedentes de los departamentos, siendo una condición expresa que 5 de estas becas favorecieran especialmente a los niños de carácter indígena. Ya se pueden ustedes imaginar 10 becas, ¿verdad? Cuando hoy la situación es bastante significativa con respecto a la cantidad que se dan. También se ordenó la creación de la Escuela de Mineralogía, creación del Museo Nacional, Escuela de Niños, primera Escuela Normal de Profesores. Finalmente se fundó la Academia Nacional de Ciencias, el cual vino a llenar el vacío educativo que existía cuando fue cerrada la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo tras la expulsión de las órdenes del clero regular luego de la derrota del Partido Conservador. Y la Universidad de San Carlos también va a cambiar de nombre, ¿va ustedes? Por alguna circunstancia dejó de ser Universidad de San Carlos y de aquí en adelante se le va a designar con el nombre de Academia de Estudios. Otro elemento que ustedes se pueden imaginar que siempre existieron algunas situaciones adversas en contra del gobierno del doctor Gálvez por el hecho de que se le criticaba que cuando había acusaciones contra la política educativa en el cual se criticaba que una de las situaciones que se daba es que muchas veces los niños que servían como monitores o los pequeños generalmente eran utilizados especialmente para actividades propiamente de las personas que se encargaban de ellos. Y también otros que se dio muy poco la creación o el establecimiento de nuevos centros educativos. A puras penas, dice, pudieron sustituir las 2 que fundó el arzobispo Francos y Monroy. Entonces, de alguna manera, nunca estaban contentos al final con cualquier tipo de gobernante que existiera. Siempre se dio esta situación que creaba siempre cierto malestar en contra del gobernante. La colonización también fue otro elemento también muy discutible en aquel entonces. La Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de la América Central viajó a Guatemala para la ratificación de la concesión con plenos poderes por parte de los directores de Londres. El jefe de Estado, doctor Mariano Gálvez, da vida al acuerdo del Departamento Legislativo de 1834, donde aprobó la propuesta presentada por el capitán Gould por una convención entre el gobierno y la compañía que él representaba. La compañía inglesa se comprometía a colonizar introduciendo primero 100 familias, a los 2 años 200 y a los 10 años 1000, dándose un plazo de 2 años para ocupar y cercar las tierras. La colonia sería autónoma y estarían exentos de los colonizadores del pago de impuestos y servicio militar, asegurando también el derecho de elegirse en estado cuando tuviera el número de habitantes que exigía la Constitución. La compañía se obligaba a abrir líneas de navegación en Río Dulce, Lago Izabal, Porochic, y se inició la transportación de los colonos desde el puerto de Izabal a lo largo del río Porochic, donde se constituyeron las poblaciones de Nuevo Liverpool y Hatfield, destino final de los colonos recién llegados. Los colonos recién llegados pues eran eminentemente extranjeros, eran ingleses que habían desembarcado en Guatemala a partir de 1836 en una goleta, y con esto se dio principio a la colonización, especialmente en lo que era el departamento de Verapaz. Podemos observar que algunos colonizadores, tuvieron como parejas algunas nativas en aquel entonces en el área de Cobán. Hay lugares donde existen mayas o ya mestizos, panchitos, ¿verdad?, de ojos verdes. La primera vez que no los conocía mucho.
solo los había visto por medio de hace muchos años, ¿va? Por medios televisivos, pero me tocó trabajar en Cobán con una universidad privada hace muchísimos años y tuve alumnas muy, muy simpáticas, muy bonitas, con su traje indígena, canchita de ojos verdes, que procedían de algunas de regiones que procedían de algunas regiones de Cobán, de algunos municipios como San Cristóbal, ¿va? Entonces, ahí uno puede entender de que de alguna manera algunos colonizadores pues se establecieron constante y permanentemente. Recuérdense que incluso los alemanes se establecieron en Guatemala, tuvieron el control especialmente de la energía eléctrica y también tuvieron mucha descendencia, introdujeron especialmente también muchas situaciones con lo que es el café, ¿verdad? Había también un sistema de tributación en aquel entonces. Y este sistema de tributación durante el gobierno liberal pone en vigencia una contribución anual de 2 pesos por persona, además de un impuesto de viabilidad destinado a la apertura y ampliación de caminos, lo cual era conmutable por servicios personales. Consistía en 3 días al mes o 36 días al año para empleados del gobierno en el interior del país y era gratuito, cuando no podían pagarlo en efectivo. La implantación de estos tributos causó descontento, lo cual, unido a antiguas políticas, provocó que en 1838 los conservadores tomaran el poder y que acabaran con la administración liberal y el proyecto unionista centroamericano. ¿Por qué causó gran descontento en la población? Si nosotros podemos observar, acá decía 2 pesos por persona. Y habían sectores sociales muy pobres que no podían pagar los 2 pesos. Incluso cuando llegó al poder el grupo conservador, en el tiempo de Rafael Carrera y otros que ejercieron la presidencia momentáneamente, todavía encontraron muchas personas encarceladas, porque si no podían pagar los 2 pesos se les confiscaban sus bienes, pero muchos de ellos tampoco tenían bienes y terminaron detenidos. Otra de las situaciones que se dio en aquel entonces eran las reformas legislativas en materia civil que causó gran malestar, fue el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio. Afectó las bases de la institución familiar y modificaba siglos de tradición y costumbres arraigadas. Ya se pueden imaginar ustedes en aquel tiempo. El matrimonio civil pues estaba bien implementado, pues ahora con algunas otras elementos, pero en aquel tiempo se casaban para toda la vida, ¿va? Ustedes, no había posibilidad de divorcio. Así actuaran violentamente, o en aquel tiempo, una época evidentemente de carácter machista, pues la mujer tenía que permanecer muchas veces al lado de su pareja, porque no podían divorciarse ni podía volverse a casar, ¿verdad? So pena del estigma que daba en aquel entonces el separarse o dejar a su esposo, ¿verdad? Pero económicamente afectaba a la iglesia, porque era la única encargada que recibía ciertos emolumentos por casar, por bautizar, etc. Entonces fue otro elemento que creó gran división, especialmente dentro del sector de la población guatemalteca. Y está el Código de Livingston. Para causas criminales, según el Código, estaban llamados a ejercer el cargo de jueces, jurados, todos los ciudadanos guatemaltecos. Por lo tanto, podían perfectamente darse el caso que miembros de un jurado fuesen analfabetos o bien habitantes de alguna lengua nativa y que no comprendieran el castellano. Las celdas individuales deberían de construirse con el trabajo forzoso de los habitantes, ¿verdad? Esto no entró en vigor para ustedes. Se crearon algunas carceletas, pero de forma gratuita, con trabajo especialmente de la población. Este era un código más o menos similar o casi copiado especialmente por Guatemala. Era un código que se había establecido en Livingston, pero no tuvo ninguna aplicación en Guatemala, pero creaba ciertos elementos diferentes, ¿verdad?
Uno de los elementos que influyó en la derrota, especialmente de la caída del doctor Mariano Gálvez, un factor importante. En 1837 se produjeron en Centroamérica una serie de acontecimientos dramáticos, los cuales encendieron una revolución, la cual terminó con el fin de la federación. Una epidemia del cólera morbus azotó el estado de Guatemala, dejando aproximadamente 1,000 muertos y un montón de infectados con la bacteria. La epidemia golpeó especialmente a los pobres y a los indígenas en las tierras altas del estado y se propagó de forma rápida. El gobierno, con la esperanza de aliviar la situación, envió médicos disponibles, enfermeras, estudiantes y remedios para su distribución, pero estas medidas fueron de poca ayuda porque los indígenas continuaban muriendo y de alguna manera en aquel tiempo no confiaban en la medicina que proporcionaba el gobierno, sino que especialmente en la medicina de carácter natural. En ese momento que apareció el cólera, los indígenas del distrito de Mita, influenciados por sus sacerdotes, se encontraban curiosos por el sistema de juicio por jurado incomprensible para ellos, que el jefe Gálvez había introducido, pues los obligaba a comparecer a juzgados alejados de sus casas sin paga alguna. La iglesia vio todo esto como una oportunidad de asestarle un golpe al gobierno liberal. Los sacerdotes locales difundieron el rumor que el gobierno había envenenado los ríos y arroyos con el propósito de aniquilar a la población indígena, y además mostraba a los nativos una reciente concesión del territorio en Verapaz que se había hecho a Michel Bennett, quien era el representante del presidente federal de Francisco Morazán en los negocios de caoba que éste tenía. Aquí se sublevó la gente porque creían que los estaban envenenando. Y de alguna manera hubo un mestizo nacido en la ciudad de Guatemala, pero trasladado a lo que es Mataquescuintla, y radicado más adelante en lo que es Jalapa, que va a ser Rafael Carrera, el que va, un joven de 22 años, pero con fuerte carácter y un líder, incitó al levantamiento especialmente contra el doctor Mariano Gálvez. En Santa Rosa de Mita se levantó nada más el pueblo. Hasta que Escuintla surgió el nombre del caudillo Rafael Carrera. El joven Carrera no era analfabeto como quisieron, digamos, en la época, en la historia. Hay libros que desacreditan especialmente a Rafael Carrera, criticando lo que no sabía leer ni escribir ni nada, pero no era cierto. Sí tenía buena caligrafía. Si no era un hombre muy religioso, que agrupó tropas en esa montaña, por lo cual estas batallas son llamadas la rebelión de la montaña. La lucha había tomado tintes de guerra santa, pues eran los párrocos del clero secular quienes arengaban a los campesinos a defender los derechos de la santa religión y combatir los ateos liberales. El propio Carrera había sido educado por el párroco de Mataquescuintla, quien lo había instruido en la religión católica y los vejámenes que ésta sufría bajo el poder de los liberales. Otro factor que influyó en la revuelta fueron las concesiones que el gobierno liberal de Francisco Morazán dio a los ingleses, a quienes llamaban herejes por su condición de protestantes. En Guatemala se les había dado Belice y la hacienda de San Jerónimo en Salamaba. Había un contrabando de artículos ingleses provenientes de Belice. Había empobrecido a los artesanos guatemaltecos que de alguna manera se unieron a la revuelta de Carrera. Para contrarrestar estos violentos ataques de la guerrilla, Gálvez aprobó y luego alabó el uso de política de tierra arrasada en contra de los pueblos alzados. Motivó que varios de sus partidarios le aconsejaran que desistiera de esta táctica que solo contribuía a incrementar la revuelta. En 1838, José Barrundia Cepeda, jefe liberal de Guatemala y decepcionado de la gestión de Gálvez por sus atrocidades, gestionó para llevar a la ciudad de Guatemala a Carrera para combatir al jefe de Estado. Para ese año la situación en Guatemala era bastante complicada, insostenible. La economía parada, ¿va ustedes? Y se negoció al punto que los liberales negociaban con Carrera para poner fin al enfrentamiento. Gálvez sale del poder el 31 de enero de 1838 ante el ejército de los pueblos comandados por Rafael Carrera, que entra a la ciudad de Guatemala con casi 12,000 hombres. Y pues toma la ciudad.
las tropas de victoriosas de Carrera, al grito de viva religión y fuera los herejes, constituida principalmente por campesinos armados, se dedicaron al pillaje y destruir edificios del gobierno liberal, y no se calmaron hasta que el decano de la catedral, Antonio Larrevillaga, fue obligado por Carrera a abrir las puertas de la catedral que habían permanecido cerradas. Se inicia un periodo de incertidumbre en Guatemala. El gran beneficiado, Rafael Carrera, cuando Morazán arribó a Guatemala, ya había abandonado esta. Entonces, esto era de alguna situación que se le había establecido. Rafael Carrera había propuesto 3 elementos importantes, como lo que era para la rendición de Gálvez: la abolición de los códigos de Livingston, la protección a la vida y la propiedad, retorno al arzobispado, abolición del tributo personal, amnistía para todas las personas exiladas en 1829 y obediencia a las órdenes de Carrera. Únicamente se tomaron en cuenta la abolición de los códigos de Livingston, el retorno al arzobispado y las obediencias de las órdenes de Carrera. Como conclusión, se puede decir que el gobierno de Gálvez fracasó porque las medidas aplicadas fueron de forma violenta. No se respetaron los usos y las costumbres populares de estos pueblos. La reacción en contra de Gálvez se dio en el interior de los pueblos, ya que fueron los que se vieron más afectados con las reformas aplicadas. No tuvieron tacto político al imponer leyes, costumbres, conceptos y usos de costumbres de otros países, como el Código de Livingston. La cesión de tierras, especialmente, pudo traer consecuencias negativas para la soberanía del país. Se dieron cosas negativas y positivas durante su gobierno. Esto durante la colonización, afortunadamente, eran 3/4 partes de las tierras nacionales las que se habían cedido a estas compañías inglesas para bien de Guatemala. Estos no cumplieran el contrato, especialmente de colonizar, quedarse a vivir en Guatemala, y el contrato, la capitulación, pues pasó a mayor fin, ¿verdad? No se estableció. Así que solamente por el día de hoy, patojos, y nos veríamos el próximo día, martes, si Dios lo permite. Así que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo martes. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Muy buenas tardes, licenciado.